Sobre el detalle, sobre, sobre el detalle de lo que son los recubrimientos. Los recubrimientos, por ejemplo, deben trabajarse en lo que es lo especificado para los elementos de concretos reforzados, que estos sean construidos en sitio, ¿no? En el mismo lugar. Entonces aquí tengo una especificación que está en función de lo que es la tabla 20.6132, que nos dice recubrimientos especificados para elementos de concretos reforzados construidos en sitio. Y eso nos trabaja en función del miembro. Aquí nos dice para todos los elementos, por ejemplo, nos dice que el recubrimiento debe ser de 7.5 milímetros, 7.5 centímetros o 75 milímetros. Si van a trabajar para losas, viguetas y muros, en este caso llegaría a ser 2.5 centímetros. Para expuesto a la intemperie, pero ni en contacto con el suelo, estamos hablando, por ejemplo, para vigas, columnas y amarres a tracción, estaríamos hablando para refuerzo principal, para que las vigas importantes, 44 centímetros, pero para que sean estribos cerrados y de confinamiento, llega a ser 2.5 centímetros, y allí estaría demostrando que 2.5 centímetros como recubrimiento es lo ideal. Eso de acuerdo a la tabla del ACI. El ACI también nos indica cuántas barras se pueden colocar, es decir, cuando se diseña una columna, el área es pequeña de poder en la cual debemos disponer nuestras barras longitudinales. Entonces, al disponer esas barras longitudinales, ocurre, por ejemplo, que, bueno, tenemos unas 8 barras, por ejemplo, y no nos ingresa en la sección o no se podría hacer una buena vibración, etc. Entonces se coloca el grupo de barras. Esta es una sola barra solita. Cuando ya hay una cantidad de barras mucho más grandes, se puede disponer pegadas una barra a otra, y esto solamente es dispuesto o permitido en las columnas, ¿ya? Y esto está en el artículo 25.6, específicamente en el 25.611 del ACI, donde nos dice que podemos limitarnos hasta un máximo de 4 barras para cada paquete. Cuando ustedes disponen, por ejemplo, 2 barras pegadas se llama paquete, 4 o 5 barras que estén unidos, paquete. Ya, ahora estas 4 barras que estén unidas se puede disponer en una esquina de la columna, siempre y cuando que el área sumado de estas 4 columnas no supere los 32 milímetros, que eso es muy fundamental. Entonces, por ejemplo, si tengo aquí un área de 12 milímetros más otros 12 milímetros, estoy hablando de, en esta dirección, de 24 milímetros. Vuelvo a colocar uno más y sería como tope, hasta 3 barras de media, por ejemplo, ¿no? Que puedo colocar aquí, pegadas una a otra. Sobre el espaciamiento del refuerzo, este está especificado en el punto 25.2 del ACI, en el cual nos dice que la separación que se puede colocar como máximo entre un estribo y otro estribo no debe ser mayor a los 40 milímetros o 40 milímetros o 4 centímetros en cuanto a la separación del refuerzo fundamental, o igual a 1.5 el diámetro de la barra más larga, ¿no? O 4/3 partes de lo que es el agregado grueso y del agregado fino. ¿Qué tipo de refuerzos tenemos longitudinales o transversales? Tenemos, por ejemplo, las más comunes, un estribo triangular, un estribo cuadrado, un estribo circular y el famoso suncho, ¿no? Que va desde canto a punta. ¿Cuáles son las barras longitudinales dobladas o cambios de sección? Esto se sucede en columnas, por ejemplo. Cuando tenemos una columna y otra columna y tenemos este cambio de sección, es decir, 40 por 40, y se va a quedar 40 en este sentido y 20 en este sentido, se reduce la sección, y eso sucede en todas las edificaciones. Ahora ahí se va a producir un cambio de sección, y lo que nos recomienda el ACI en el punto 10.741 nos dice que no debemos generar lo que se llama doblado por grifas, sino se debe hacer un proceso de entranquillamiento, donde va recto esto y a 45 grados doblamos y podemos continuar nuestra columna ya prácticamente hacia arriba. Se puede desarrollar empalmes. Estos empalmes siempre hay que hacerlo en los nudos rígidos, que es lo más recomendable, y los nudos rígidos se dan entre la intercepción de una viga y una columna.
Entonces, en ese punto se deben hacer los empalmes. Ahora, ¿qué tipo de empalmes tenemos? Tenemos empalmes por soldadura, que se suelda una barra con otra barra. Tenemos los empalmes por traslape, que es lo más comúnmente que utilizamos en las construcciones. Tenemos dos barras y las amarramos con alambre. Eso se llama empalme por solape, como están viendo en esta imagen. Y tenemos las que más modernamente están ya trabajando, lo que son los empalmes por manguito, que son prácticamente se hace un torneaje a la barra, a la otra barra que se va a colocar también se le hace un torneaje y se coloca un elemento donde ya tiene torneado en las partes internas y se va enroscando como un perno. Entonces ese se llama traslape por manguito. Muy difícil que hasta ahora no lo he visto en ninguna construcción, no he visto cómo hacer porque habría que llevar las barras a hacer tornear, habría que tornear el otro lado de la barra más y bueno, tener los manguitos en buena cantidad como para poder disponer y ejecutar la obra, digamos, ¿no? Por eso lo que más utilizamos en el medio es el empalme por solap. Entonces es algo interesante también que algún compañero pueda trabajar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un empalme por solape, esto, y el con manguito, por ejemplo, ¿no? Podría ser tornear con alguien para ver y podría que estirar las barras de atracción con alambre. Yo creo que se va a soltar más rápido que con el manguito que está torneado y que está enclaustrado prácticamente las dos barras y a ver qué sucede. Y de paso le podría colocar dos barras más y soldarle o puntearle las barras. Y el problema sería cómo estiramos esas barras para poder determinar esa tensión, esa resistencia a tensión, que generalmente no tenemos la máquina de tensión en el laboratorio, ¿no? Solo tenemos la máquina de compresión. Quienes tienen la máquina de tensión es en Oruro, tienen La Paz, incluido Santa Cruz, pero nosotros no la tenemos en Cochabamba, aquí en la universidad, para poder hacer eso. Pero sería un trabajo interesante para ver cuál de esas tres características que les estoy comentando puede tener un buen resultado. Cuando hablamos de lo que es un refuerzo transversal, estamos hablando prácticamente de los estribos que están sometidos a lo que es cortante, y esta separación entre un estribo y el otro estribo debe darse fundamentalmente entre estas dos ecuaciones. Cuando la ecuación, resolviendo esa ecuación, sea menor o igual a la cortante que absorbe el acero, o cuando la cortante que absorbe el acero sea superior a esta ecuación, ahí puedo utilizar esa de acá o la de aquí abajo. De tal manera que la separación mínima nos está dando como un buen ejemplo acá, que es, dice, de 300, la separación en milímetros, 300 milímetros, que sería como una separación máxima de 30 centímetros, o tomando en cuenta que la altura útil dividida entre 4, o prácticamente 3 veces la altura multiplicado dividido entre 8, nos tiene que dar igual o inferior a 300 milímetros. Si nos da superior a ese valor, prácticamente lo que tiene que asumir los 300 milímetros, 30 centímetros. Aquí tenemos estas mismas ecuaciones para que los que trabajan en el sistema internacional, que serían megapascales. Los que quieren trabajar en kilogramos centímetros cuadrados, aquí tienen, se los he transformado. Y los que quieren libras pulgadas cuadradas, tendrían que utilizar esta ecuación, los que quieren trabajar en esas ecuaciones, ¿no? Ahí se los he transformado. Con el mismo resultado, en las mismas operaciones, les dan el mismo valor. Aplicando ya un poquito de lo que son las fórmulas, por ejemplo, de diseño. Aquí tenemos que ir trabajando con lo que se denomina la carga última o la carga máxima, que tenemos en dos ecuaciones para lo que sean las columnas sunchadas, es decir, con los estribos que sean en forma de suncho, y los más tradicionales para las que son columnas en estribos. Por eso les decía que el factor de resistencia sería 0.65 para los que tienen estribos. Entonces, de tal manera que aquí en FIT se coloca 0.65 cuando hagas con estribos. Y cuando hagas con columnas circulares en forma de sunchos, ese valor phi llegaría a ser 0.75. Hay que tener mucho cuidado al disponer esa ecuación. Este tipo de columnas generalmente muy poco lo utilizamos en el medio. Generalmente lo hacemos todos con estribos, por más que la columna sea circular, pero hacemos estribos. Sunchos generalmente se utilizan para hacer pilotajes, ¿no? Entonces, ahí tenemos ya la parte teórica, que tenemos, como resumen, tenemos que aplicar esta fórmula, la más esencial. Ahora vamos a trabajar un ejemplo de cómo resolver un ejercicio, un ejemplo de una columna cuadrada, ¿ya?
Vamos a hacer un predimensionado y diseño de columnas según el código ACI 318-14, donde nos dice el ejemplo 01. Diseñar una columna cuadrada con estribos para poder soportar una carga axial, una carga muerta inicialmente axial que tenga un símbolo D, ¿verdad? Carga muerta D de 136.000 kilogramos. Es una carga fuertecita que le estoy poniendo de 136.000 kilogramos y una carga viva axial de 226.000 kilogramos. Aquí inicialmente que ρ, que es el factor de ρ, va a tener que ser el 2% del acero longitudinal y la resistencia al concreto 28 megapascales y el acero 420 megapascales. Entonces el paso número 1 llegaría a ser determinar la carga mayorada. Y para determinar la carga mayorada tengo que trabajar 1.2 de la carga muerta, que sería este valor, más 1.6 de la carga viva, que sería este otro valor. De tal manera que aquí yo tendría 1.2 multiplicado por D, que sería 136.000 kilogramos, más 1.6 de la carga, más 1.6 de la carga viva, 226.000 kilogramos, ya tengo, y prácticamente aquí tendría un resultado. $52,4800.00. 52,48, así, 00.00. perfecto, kilogramos, Sí, ¿no? aquí así. Perfecto, ahí tenemos los kilogramos, ya no necesito esto. Voy a transformar estos kilogramos a de 52.524.800 kilogramos. Voy a transformar esto en meganewtons. Un meganewton. Un meganewton tiene exactamente, tuviera que ser primeramente kilonewton, ¿verdad? No me quedaría otra para poder entender el ejercicio. Un kilonewton que tuviera 101.97 kilogramos y tuviera que hacer otra transformación donde tuviera que un meganewton, ahora sí, tuviera 1000 kilonewtons. Ahora sí, ya me voy a revisar. Kilogramo con kilogramo se va. Kilonewtons con kilonewtons se va y me quedaría meganewtons, ¿no? ¿Cuánto me daría esa expresión? 5.15 Arqui. 5.15 meganewtons. El paso número 2 llegaría a ser determinar la capacidad de carga. O sea, cuánto carga resiste mi columna. Y para eso estábamos en estos dos puntos, ¿no? Para columnas hunchadas y para columnas con estribos. Entonces, como estoy trabajando en una columna con estribos, tuviera que aplicar estas fórmulas de acá. Ya lo voy a traer aquí. Dice, determinar la carga la capacidad de carga. Para columnas con estribos, en este caso tuviera que tener un valor de cuánto? De 0.65. Y para columnas hinchadas 0.75. Entonces la carga última debe ser igual al factor de resistencia multiplicado por la carga última que recibe prácticamente mi elemento. Y la carga última que recibe el elemento está representada por esta ecuación donde tengo 0.85 multiplicado por el factor de resistencia por paréntesis 0.85 por F'C, paréntesis, área bruta menos el área de los estribos, paréntesis, más la fluencia del acero multiplicada por el área de los estribos, cierro paréntesis, con corchetes, ¿no? Esa es la formulación que maneja el ACI. Ahora, aquí tuviera que representar 0.85. Voy a colocarme mi factor phi. Ahí está. Mi factor phi. Ya tengo multiplicado por corchetes
Si quieren, me voy a volver a copiar esta misma ecuación acá. Ya por F'C, por el área bruta menos, dice, ¿no? Menos. Aquí me está pidiendo, paréntesis, área bruta menos AST. Aquí yo tengo esta ecuación donde ρ me dice que el área de los estribos dividido entre el área bruta debe ser multiplicado por 100. Entonces voy a empezar a resolver primero esta ecuación de acá. ¿Ya? Donde yo voy a despejar AST, que llegaría a ser ρ por AG, ¿no? Entonces, esto primero yo empiezo a despejar. Entonces, esta expresión llegaría a ser de esta manera. De copiar acá. Ahí está ST. ¿Cómo quiere resultar? Listo. Multiplicado por ρ. Multiplicado por AG, que sería el área bruta. ¿No? Entonces el 100 todavía no lo voy a interpretar, y prácticamente sería AST, y ρ equivale al 2%. Por eso en mi ejercicio me está diciendo que ρ iniciemos con 2%. Este ρ está en función de la posición de la columna. Tenemos para columnas que están en perímetro, para columnas que son centrales, para columnas que son de esquina, y para columnas que son de borde, de acuerdo de la disposición de donde se encuentre cada una de las columnas. Pero para hacer cada ejercicio, para esta que esté en la columna, esta que esté aquí, esta que esté aquí, es muy moroso. Por ende, generalmente se toma el 2% para todos los elementos, que no va a ser mucha diferencia. Entonces, de aquí vendría 2%. De ahí sale ese valor, ¿no? Pero aquí en la ecuación ya me está diciendo que tome o considere 2% ¿no? Para hacerlo longitudinal. Por eso estoy colocando ese valor. Ahora, si yo considero o multiplico por 100 esta expresión, 2% equivaldría a 0.02. Si tú colocas 0.02, multiplicas un resultado, va a ser el 2%, ¿no? Entonces, AST, que está acá, yo esta ecuación de aquí de 0.02, el 2% por el área bruta, lo voy a colocar aquí, ¿no? Lo estoy prácticamente llevando a esta expresión, AST, ya no voy a colocar, voy a borrar AST, 0.02 multiplicado por el área bruta, ¿no? AG. El área bruta de mi sección. Si esta es mi sección, tiene que ser A por B, área bruta, AG, más FY multiplicado, nuevamente tengo este mismo valor, ¿no? Lo voy a poner entre paréntesis, que sería 0.02 por AG, ¿no? Listo, ahí está. Entonces aquí tuviera AG, tengo AG, aquí tengo otro AG, y yo voy a factorizar el valor de AG, ¿ya? Voy a factorizar AG, de tal manera que mi ecuación me estaría considerando de la siguiente manera. La carga que recibe mi columna llegaría a ser 0.85 multiplicado por el factor de resistencia, no puedo hacer nada, sigue mi factor de resistencia, pero en esta expresión voy a factorizar AG, AG y AG. Lo voy a sacar de los corchetes. Me copiaré AG para acelerar mi trabajo. Ahí está AG. Y vuelvo a colocar el corchete. Ahí está, vuelvo a colocar el corchete. Entonces, como ya he sacado AG de esta expresión, aquí me quedaría con 0.85. AG ya lo saqué. Entonces, chao AG. Me quedaría, en este caso, 1, ya, 1 menos 0.02. Como prácticamente ya no hay AG, eliminaría AG, se quedaría esa expresión, más FY 0.02. Como lo estoy sacando AG, esto se quedaría por 1, igual me daría el mismo valor, 0.02. Y me estaría quedando con esa expresión. De aquí mi pregunta es, ¿yo cómo puedo sacar o conocer los valores de B y A, o A y B
sabiendo que A por B me daría AG. Pero yo puedo considerar o hacer a través de un análisis de carga mi peso que recibe mi columna. Entonces, yo voy a sacar como incógnita mi AG, que sería el área bruta de mi columna. Mi área bruta de mi columna. ¿Qué pasó? No, estoy sacando AG. Lo voy a determinar de nuevo. Ahí está. Es igual. AG llegaría a ser igual. Esta P lo voy a pasar a este lado, el que sería mi axial última o la carga que va a recibir mi columna. Pero para hacer antes eso, yo tengo que hacer una división. Es decir, aquí lo voy a colocar mi P. Y aquí vendría prácticamente 0.85 multiplicado por el factor de resistencia. AG lo estoy sacando, corchete 0.85, 1 menos esto, todo esto tuviera que venirse aquí abajo, ¿no? Y ahí sería, pero como AG ya me lo he sacado al otro lado, entonces me quedaría en esa expresión. Para poder determinar el área de una columna, según ACI, o A por B, la sección de este elemento que es sometido a compresión, llegaría a ser la carga que recibe, axial última, la carga o el peso último que recibe, dividido entre 0.85 por factor de resistencia, corchete 0.85 por resistencia de concreto del hormigón, paréntesis 1 menos 0.02, más FY multiplicado por 0.02. Cierro corchetes. Eso llegaría a ser prácticamente mi ejercicio, ¿no? O mi operación. Eso me lo traigo por acá. Uy, caramba, se está chispoteando. Word. No quiere recibir AG. Ahora sí. ¿No? Entonces ahí tengo mi formulación, donde PU prácticamente sería la carga total. ¿Y cuánto era mi carga total? 5.15 meganewtons, ¿no? 5.15 meganewtons. Esa es la carga total, mayorado ya, con toda la ley, 5.15 meganewtons. Multiplicado por 0.85 por factor de resistencia. ¿Cuánto es el factor de resistencia? 0.65 para compresión, multiplicado por 0.85, en este caso por lo que es F'C. ¿Cuánto era F'C? 28 megapascales, aquí está, ¿no? Que sería 28 megapascales, que debe ser prácticamente 28 meganewtons, paréntesis, dividido metro cuadrado, ¿no? Cierro paréntesis. 1 menos 0.02. ¿Y cuánto me daría 1 menos 0.02? Esto ya podría resolver. Me va a dar 0.98. ¿No? 1 menos 0.02, 0.98. Más lo que es FY. ¿Cuánto es FY? FY es 420 meganewtons metro cuadrado. Ya está. Multiplicado por 0.02. Entonces aquí, me de copiar esto acá, voy a tener un resultado. ¿Cuánto me da esa expresión? O 5.15 meganewtons dividido, ¿cuánto me daría esta expresión de acá? Que me va a dar en meganewtons metro cuadrado. Aquí me da meganewtons metro cuadrado.
Aquí el resultado total me sale 0.24. El resultado le sale 0.24. A ver, esto lo voy a borrar. 0.24. Me daría meganewtons dividido entre meganewtons metro cuadrado, se van los meganewtons, me quedaría metro cuadrado. ¿Sí? Así sale. Por favor, verifíquemelo. Aquí ahí me sale 0,29. 0.29. Ya, tengo 0.24, tengo 0.29. Otros más, por favor. Mi 0.29 igual. Ya, hay dos 0.29. Entonces 0.29 metros cuadrados, ¿verdad? Me estaría dando ese resultado, 0.29 metros cuadrados. Entonces yo a este resultado le voy a poner punto y coma. Tengo esa expresión de raíz, tengo una raíz, voy a sacar raíz de 0.29 metros cuadrados para que sea una sección cuadrada de mi columna. ¿Cuánto sería la raíz cuadrada de 0.29? 0,54. 0.54 metros por 0.54 metros, ¿verdad? Porque 0.54 por 0.54 me estaría dando 0.29 metros cuadrados. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. ¿No? Entonces, si es así, y aquí voy a parar, entonces AG no puedo colocar 0.54, tengo que irme al inmediato 5 superior, ¿verdad? Tuve que 0.55 metros por 0.55 metros. Ahí tuviera que ser, ¿no? 0.55 por 0.55. Esa sería la sección de mi elemento. Y si algo ya no sería el área, entonces 0.29 metros cuadrados. Mi nuevo área, ¿cuánto llegaría a ser? 0.55 por 0.55, ¿cuánto me daría? 0,30. 0.30 metros cuadrados, ¿no? Me estoy dejando entender, es decir, como cálculo me ha dado 0.29, pero al poner mi nueva sección real, ya que voy de ejecución, ya sería 0.30 metros cuadrados. Paso número 3. El paso número 3 es determinar la cantidad de acero o la posibilidad de combinaciones para poder determinar mis barras longitudinales. Eso está en función de esta fórmula que es ρ multiplicado por AST dividido entre AG multiplicado por 100. Esa llegaría a ser prácticamente mi ecuación. Pero en este caso, yo no necesito conocer ρ. Lo que yo necesito conocer es el área de acero que llegaría a ser AST. ¿Ya? Ese es el área de acero. Y para conocer a AST, ya habíamos visto esto más adelante, más antes, llegaría a ser AST a la división. Estoy haciendo solamente traspaso de unidades. AST viene acá. Este se vendría a este lado, que sería ρ. Insertar un ρ. Multiplicado por, en este caso llegaría a ser AG. Se vendría a este lado AG. ¿No? Sería dividido, como está multiplicando, vas a dividir entre 100. Ya está. Entonces hago la inserción de mis resultados ρ, llegaría a ser pues 2% o 0.02, ¿no? 0.02 o 2% multiplicado por AG. ¿Cuánto es AG? Mi nuevo AG llegaría a ser 0.30 metros cuadrados. Entonces aquí pongo 0.30 metros cuadrados dividido entre 100. Entonces llegaría a ser 0.02 multiplicado por 0.30 dividido entre 100. A 0,406.
Por delante 4 ceros, Arqui. En ese caso, aquí tienes por ciento. Por ciento con por ciento se va. 100% con por 100% se va. A menos que ya no haya ese 100%. Es decir, sería 2 por 0.30 dividido entre 100. Y me quedaría metro cuadrado. Porque si le pongo 0.02, entonces ese ya sería numeral. Y ya no podría irse este 100%. Estaría dando 0.06 o 60. Está bien, Arqui, con 60 está. ¿No ve? Con 60. Ahora, este sería el área que requiere este elemento que tiene prácticamente una sección de 55 por 55 y además que está recibiendo una carga de 524.800 kilogramos, que prácticamente llegaría a ser algo de 52 toneladas, que es un peso fuertecito, para que decir, es un peso fuertecito, ¿no? Entonces, AST llegaría a ser en centímetros cuadrados, llegaría a ser 60 centímetros cuadrados. Si hacen la división de eso, me estaría dando 60 centímetros cuadrados. Si lo divido entre 25 milímetros, el de 25 milímetros tiene pues 4.90 centímetros cuadrados. Y 60 dividido entre 4.90, ¿cuánto me daría? $12.24. 12.24, insertamos un phi dividido del 25 milímetros, que prácticamente esto llegaría a ser pues 13 barras del 25 milímetros. O sea, uno primero en estructuras, y especialmente en columnas, siempre hay simetría. Lo que coloques al lado izquierdo, coloca al lado derecho, o lo que coloques arriba, coloca abajo. Ese es un primer factor. No sé, a ver, vamos a hacer una combinación. Si coloco 8 barras del 25, 8 multiplicado por 25 por 4.9 centímetros cuadrados, ¿cuántos centímetros cuadrados le pondrías? Al ponerle primeramente 8 del 25, ¿cuánto me daría? ¿Cuántos 8 por 4.90? 39,20. Centímetros cuadrados, perfecto. Ahora, el área que es requerido es de, el área que requiero yo es de 60 centímetros cuadrados. Si yo requiero 60 centímetros cuadrados y al ponerle 8 de 25 le estoy poniendo 39.20, ¿cuánto me faltaría colocarle? $20.8 centímetros cuadrados. 20.8 centímetros cuadrados. Entonces la diferencia de 20.80 centímetros cuadrados dividido entre el área de 20 milímetros y el de 20, aquí está 3.14 centímetros cuadrados, ¿cuántas barras más me faltaría colocar? 6 por 4, 24, 6, 6.62. 6.32 barras, ¿no? Que prácticamente sería 7, no puedo poner 7, número impar, 72, Arqui. 72. Tuviera que colocar 7 barras del 20, no sé, tuviera que ir inmediato 8 barras del 20 milímetros, ¿no? Entonces tuviera que colocarle 8. Como un resultado así, algo interesante llegaría a ser, tuviera que colocarle 8 barras del 25 haciendo una combinación. Esa es la idea mía, ¿no? Esto puede diferir de otros compañeros, de cómo se puede trabajar. Tiene que ser 8 de 25 más 8 de 20, entonces hay que venir las más gruesas a los costados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y más 8 del 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Para qué? Para que si parto la torta en cualquier sentido, lo que se dé a lo arriba, abajo, izquierda o derecha, tenga su simetría, ¿no? Entonces ahí sería mi resultado, 8 del 25, 8 del 25, mi columna llegaría a ser 8 del 25 más 8 del 20, más 8 del 20.
¿no? Prácticamente cuando se ve ese tipo de armaduras y están sueltas, se coloca un primer estribo y un segundo estribo, de tal manera que el ejercicio es forzado con una carga fuerte para que veamos el doble estribo, ¿no? Muy bien, hasta ahí habíamos analizado lo que es la armadura longitudinal positiva, perdón, armadura longitudinal, tanto para la columnita de 55 por 55.